Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Nos sentimos felices de darte una cordial bienvenida como cada semana. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el centro de producción de la Asociación Metropolitana. Y queremos agradecerte porque cada semana hemos tenido noticias de muchas personas que nos siguen a través de este medio del internet. Gracias y ojalá que puedas seguir compartiendo también el enlace con más personas para que puedan ser beneficiadas con el repaso de esta lección. En esta ocasión estudiaremos una lección muy profunda, la lección número 6, que se titula La muerte de Cristo y la ley. Y me gustaría introducir esta lección con una historia que trae justamente la lección de una mujer que va a toda velocidad, traspasando todos los límites de velocidad en su auto. Es alcanzada por una patrulla, le piden los papeles, ella los enseña y ella está segura que le van a poner una infracción. Ella está preocupada de cuánto va a pagar y cómo va a pagar. De repente viene el policía, se acerca, le dice, mire, no se preocupe, le entrega los papeles y le dice, para que usted no se preocupe por la infracción, lo que vamos a hacer es abolir las leyes de tránsito. Interesante, ¿no? Hasta puede ser risible o ridículo pareciera. ¿Por qué? Porque eso nunca va a suceder. ¿Sabías tú que hay personas que enseñan o creen que después de la muerte de Cristo eso fue justamente lo que pasó? Que la ley fue abolida para que entonces ya no hubiera ninguna transgresión y tú pudieras disfrutar la vida sin ningún problema. Pero te digo una cosa, eso nunca fue así. La ley fue hecha y quedó con un propósito. Y esta semana justamente eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Como verás, la lección será muy profunda porque es una lección compleja. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros para que con la ayuda de Dios podamos extraer las mejores lecciones de este repaso. Como cada semana queremos agradecer a nuestros dos colegas y amigos que están con nosotros en este panel, el pastor Abraham Ramírez y el pastor Isidro López, quienes son cada uno de los dos parte importante de este repaso. Pastor Isidro, bienvenido a la lección número 6. Pues estamos con la lección número 6, una lección que es muy interesante, pero como que el autor, después de que habíamos estado nadando ahí en la orillita, en aguas tranquilas, pues nos avienta al océano. Como que se puso un poquito complejo, ¿verdad? El estudio. Como que viene una de las partes importantes que debiésemos conocer en lo que tiene que ver con la función de la ley. ¿Verdad? Yo creo que va a ser un repaso muy interesante, el cual no podemos perder, esta vez no lo podemos perder. Así es. Así de simple, no podemos perder el repaso, ¿no? Así que hay que pedirle una doble porción del Espíritu al Señor, sí, para que doble. Vayamos en el... Sí, casi así como Eliseo, déjame doble porción del Espíritu que tienes. Pastor Abraham, lección número 6, ¿qué te pareció? Pues a ver si podemos nadar. No, yo creo que el concepto lo tenemos. Sí. ¿No? Sabemos que la ley es eterna porque la dio Dios. Algunos piensan que cuando Cristo murió en la cruz, ahí sucedió algo con la ley, que fue abolida y otras cosas. Yo creo que esta lección nos va a explicar la relación que tenemos con la ley, los seres humanos, antes de Cristo y después de Cristo, de la muerte del Señor Jesús. Y vamos a ver que la ley siempre ha sido justa, buena y sana. ¿No? Correcto. Vamos a meternos. Vamos a meternos en esa tensión. ¿Cómo es que esa ley santa, justa y buena de repente también nos puede condenar y matar, pastor? Sí. Esa es la tensión, ¿verdad? Esa es la tensión tremenda. Que vamos a tratar de desmenuzar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. ¿Les parece bien? Vamos a compartir también con ustedes un bosquejo de la lección. ¿Cuál sería el primer punto, pastor, de ese bosquejo? De acuerdo a lo que la misma lección presenta, es una ley poderosa, pero impotente. Parece contradictorio que sea poderosa y a la vez impotente, pero de acuerdo a la lección, así es la ley. Correcto. Y eso hay que conocerlo para que justamente apreciemos el concepto de la salvación. Muy bien. Así que primer punto, una ley poderosa, pero impotente. El segundo punto, a tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, es la ley antes de recibir a Cristo. ¿Qué relación tenemos con la ley antes de recibir a Cristo? Correcto. El segundo punto. Y el tercer punto, pastor, iría de la mano con ese, la ley después de recibir a Cristo. Así es. ¿Verdad? La ley juega una función importante antes, pero también después.
de aceptar a Jesús. Y esto me parece que es muy claro en el repaso de esta lección. Así que para todos los que nos siguen, estos serían los 3 puntos del bosquejo. Una ley poderosa pero impotente, la ley antes de recibir a Cristo y la ley después de recibir a Cristo. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y entonces comenzaremos con el desarrollo del repaso de esta lección. Quédense con nosotros. Bien, estamos listos para desarrollar el contenido de esta lección, que seguramente será una lección muy profunda, la lección número 6, titulada La muerte de Cristo y la ley. Si les parece bien, vamos a pedir la dirección del Santo Espíritu a través de esta oración. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos dirijas como cada semana lo haces, para que los conceptos, las palabras, Señor, los pensamientos, puedan ir en sujeción a tu voluntad. Que realmente fundamentados en tu palabra podamos compartir la lección de una manera clara, de una manera verídica, Señor, eficaz, y pueda edificar a todo el que nos escucha como ha edificado nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, una lección, dijimos ya, una lección profunda, esta lección número 6. Y vamos a comenzar con el primer punto, que tiene que ver con una ley poderosa pero impotente. Y usted lo decía hace un momento, pastor, en el segmento anterior, que pareciera una contradicción. Una ley poderosa pero impotente en un sentido. Hay una tensión entonces en este asunto de la ley. Por un lado, una ley santa, justa y buena, y por otro lado, una ley que te condena. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, la lección es muy clara, ¿no? Bueno, trata de ser muy clara. Porque nos dice, la ley tiene un poder que nadie más tiene. ¿Y cuál es el poder? El poder de condenarme a muerte. O sea, ¿qué poder, no? O sea, ¿qué poder? Porque nosotros cuando vemos los gobiernos, entendemos y comprendemos que quien nos puede condenar a muerte solamente es un grupo de personas que se reúnen como un jurado, o el juez que nos dice, ¿sabes qué? Eres culpable. Y si hubiera la pena de muerte en este país, qué bueno que no la hay, a Dios gracias, pero él es el que puede decir, ¿qué estás condenado a muerte? La ley hace lo mismo, ese es un poder bien grande. Nadie más me puede decir que estoy condenado a muerte. Pero la ley sí viene de pronto y me dice, ¿sabes qué? Yo soy poderoso. Y en este poder que tengo, tú estás muerto. Oye, ¿pero por qué? Mira, y me empieza a señalar todos sus requerimientos, y cuando veo requerimientos de pronto digo, wow, si no puedo. Así que dice la ley, como los muchachitos cuando jugaban a vaqueros y a indios, ¿no? Ya te maté, y luego decían, el chamaquito se volvía a levantar y quería hacer la cosa, decían, no, es que tú ya estás muerto, ¿de acuerdo? Yo ya te maté. La ley me dice así, tú no te puedes levantar, tú ya estás muerto. Por eso es que en ese sentido es muy poderosa. Pero en el otro sentido de que es impotente es que, aunque es poderosa para matarme, no tiene poder para salvarme. Por eso es que decíamos que es una tensión y es una paradoja, ¿no? Sí me condenas. Yo recibo de la ley y me dice la ley, ¿sabes qué? Tú estás condenado, estás muerto. Yo le digo a la ley, está bien. Pero como yo no quiero morir, yo le digo a la ley, oye, ¿y cómo me puedo salvar? Ayúdame. Ayúdame para salvarme. La ley me dice, no, ahí no puedo hacer nada. Oye, pero entonces nada más lo que hiciste fue condenarme. Y la ley me dice, sí, nada más lo que hice fue condenarte a muerte, es todo lo que hice. Su poder para matar, para condenar a muerte, pero no tiene poder para salvar. Por eso es que, por un lado es un poder muy grande y por el otro nada de poder para salvarme, ¿no? Por eso es que es una tensión y es una paradoja que nosotros debiésemos recordar en relación a la ley. Poder para condenar a muerte, sin poder para poder salvar. Tensión complicada, ¿no, pastor? Sí. Pastor, yo creo que si partimos de ciertos postulados, podemos decir así, ¿verdad? Por ejemplo, si partimos desde el punto de que la ley es eterna, yo creo que eso debe estar bien claro en nuestra mente, ¿no? Nunca se abolió. Nunca se abolió. Eso es eterno. Otra,
toda persona viva o toda la persona que ha existido en este mundo ha estado bajo el gobierno de la ley. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, todo el que vive está bajo el gobierno de la ley. Ahora, ¿la ley es poderosa? Sí. Porque otro versículo que pudiéramos citar, es Gálatas 3:10, por ejemplo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, si tú pones tu confianza en guardar la ley para salvarte, estás bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. La ley dice: ¿quieres salvarte? Hay que guardar la ley. Pero tú no vas a poder guardar la ley, porque tienes que guardarla toda. Entonces los que confían y buscan la salvación en guardar la ley están malditos, porque no van a poder guardarla toda. Así que entonces la ley es poderosa, porque la ley maldice, condena a todo ser humano. Algo tiene que pasar para no estar bajo esa maldición. Así que entonces la ley es poderosa porque tiene la capacidad de maldecir a todos. ¿Por qué? Porque la ley define el pecado. La ley le da fuerza al pecado. Le da fuerza al pecado, ¿no? Potencializa el pecado, la ley. Entonces te dice: tú estás pecando. No, yo no. Sí, mira, estás violando esta parte de la ley. Te das cuenta que estás violando la ley de Dios, y entonces la ley te dice: estás bajo condenación. En ese asunto la ley es poderosa, porque tiene el poder de condenar, ya lo dijo el pastor. Pero es impotente, porque cuando te hace ver tu pecado, te dice: yo no te puedo salvar, no te puedo perdonar, no te puedo limpiar. Ahí podemos empezar a hablar acerca de la función del pecado, de la ley, perdón. Pero ahorita lo vamos a ver. Estamos hablando de por qué es poderosa la ley y por qué es impotente la ley al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido de la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. En otras palabras, puede ser que yo me considerara un hombre justo, deseando lo que otros tienen, pero justo porque no hago mal. Pero viene la ley y me dice: ¿sabes qué? Es que no es que si lo hiciste, es que lo pensaste. O incluso alguien puede justificarse diciendo: es que yo no conocía la ley. Es que yo no conocía la ley, pero la ley... No por eso... La ley, aunque yo no la conozca, no quiere decir que en primer lugar no esté en vigencia y no esté en vigor. Y el no conocer la ley no me exime de que en un momento yo la transgreda. Cuando uno va a alguna otra región o a algún otro país, uno se encuentra con ciertas cosas que son locales. Y es posible que uno conozca la ley de allí. Pero debiese preguntar, porque si no pregunto es posible que me dejen caer todo el rigor de la ley y yo ni siquiera sabía. Pero el que yo no lo sepa no quiere decir que no esté en vigencia esa ley. Ni modo que me digan: mire, es que como usted no sabía, pues está tranquilo y puede hacer lo que quiera, porque usted no es de aquí. No, la ley es para todas las personas, incluyendo extranjeros, en ese sitio. Lo mismo aquí, de acuerdo a lo que dice la lección. La ley sigue en vigencia, ya lo hemos estudiado durante lecciones anteriores. ¿La ley está en vigencia? Claro que sí, porque la ley es eterna, nadie la ha quitado. Jesús vino simplemente a decir: esta es la manera en que pueden gozar y disfrutar de la ley. Pero ahora, la lección dice: la ley tiene un poder, y ese poder que tiene solamente es para condenarte, y para condenarte a muerte. Entonces, yo estoy condenado a muerte. ¿Por qué? Porque la ley tiene ese poder, tiene esa facultad. Y entonces, la ley después me dice: yo no te puedo salvar. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la solución. O sea, ¿cuál es la solución de la ley para que yo me salve?
guardarla. Pero dice, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque si vemos Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, la ley es santa y el mandamiento justo y bueno. ¿Y el ser humano? Bueno, el ser humano ni es santo, ni es justo, ni es bueno. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras en uno de los textos que durante esta semana nosotros estudiamos, nosotros entendemos que hemos sido concebidos en un ambiente de pecado y estamos en un ambiente de pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Ahora, no es porque la relación que tuvo el padre con la madre, eso haya sido el pecado, sino porque me heredaron toda mi tendencia al pecado. Así que por esa tendencia al pecado yo desde un principio estoy muerto. Hay una ilustración, pastor, muy conocida que siempre utilizamos, la del espejo. Así es. La ley justamente te refleja tu condición, pero no puede hacer nada por ti. No te puede limpiar, no te puede cambiar, simplemente te refleja lo que... Sí, no es jabón, no es agua, no es nada, es una... Así es. Ahora pareciera ser que lo que estamos diciendo, pastor, estamos poniendo en una situación negativa la ley. Nos condena. Cuando hemos estado diciendo que la ley es santa, justa y buena, y parece ser que la ley, no, nos fuimos al si otro esto es extremo. santo, pues entonces esto es bueno para nosotros. ¿Qué? No, la ley es santa, justa y buena. Entonces, ¿qué es lo que nos hace mal y nos hace morir? Bueno, el pecado. En Romanos 7 hay 3 versículos que Pablo utiliza para decir que no es la culpa de la ley, es el pecado lo que nos lleva a muerte. La ley no lleva a muerte, nos condena a muerte, pero no nos lleva a muerte. El infringir la ley es pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, dice el versículo 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, lo que hace la ley es definir el pecado. Pero ahora, el pecado es al aprovechado. Se aprovechó de que hay una ley que por mi tendencia pecaminosa yo no puedo guardar, y entonces, ¿sabes qué? Tú no puedes guardar la ley. Estás muerto. Yo te voy a matar. El pecado es el que mata. Pero aprovechándose de la ley, que es santa. Que lo señala. Que señala el pecado. Por eso es que la ley tiene esa potestad. Y ahora, 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Es decir, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Y fue dado para dar vida. Me trajo muerte, ¿por qué? Porque aprovechándose del mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Es decir, aquí el villano no es la ley, aquí el villano es el pecado. Que aprovechándose de que hay una ley y aprovechándose de que nosotros, humanos, no podemos guardar esa ley, dice, ¿sabes qué? Yo soy poderoso. Yo te mato. Porque tú, humano, no puedes guardar esa ley que es santa, justa y buena. Porque no eres ni santo, ni justo, ni bueno. Y te voy a matar. Es decir, la ley no trajo la muerte. El pecado es el que trajo la muerte. Estoy pensando en Adán y Eva, pastor, en el jardín del Edén. Se les dio un mandamiento, no tomar del árbol. Sí. ¿Qué fue lo que lo sacó del Edén? La no fue infracción a la ley. La desobediencia a esa ley. Y por último, pastor, el versículo 13. Luego lo que es bueno, es decir, la ley, vino a ser muerte para mí. De ninguna manera. Sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, que es la ley, me causó la muerte para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. El pecado se aprovechó de algo bueno que es santo y nos engañó. Y hasta cierto punto le echa la culpa a la ley, pero es el pecado el que nos mata. ¿Ah? Sí, porque la ley lo señala, o sea, la ley lo magnifica, lo descubre, pues, la ley lo descubre. Estaba por allí metido, la ley viene y lo descubre. Por eso es que la ley se convierte también en algo poderoso, porque la ley me dice, como resultado de que pecaste debes morir. Y como resultado de que pecaste yo no te puedo ayudar. Y por lo tanto, como dice la última parte,
para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. El pecado es maligno, sí, porque mata. Bueno, una lección profunda. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta interesante lección número 6, la muerte de Cristo y la ley. Ya regresamos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesas su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 6, la muerte de Cristo y la ley. Ya analizamos la primera parte, que tiene que ver con una ley poderosa pero impotente. Y ahora entraremos al segundo punto, que tiene que ver con la ley antes de recibir a Cristo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto al asunto de la ley, en cuanto a la condenación de esta ley antes de recibir a Jesús? ¿Qué pasa? ¿En qué condición estamos, Pastor? Sí, hay personas que a veces piensan que la ley fue quitada, pero tenemos que recordar que antes de que una persona reciba a Cristo, no quiere decir que esa persona no esté sujeta a la ley. La ley ahí ha estado siempre. Ahí está la ley. Ahora, que yo no la conozca, eso no quiere decir que no exista. Porque a veces nosotros
cometemos ese tipo de situaciones. Decimos, oye, yo no puedo ser culpable, pero la ley ahí ha estado siempre. Ahora ya cuando la conozco, de pronto digo, a ver qué pasó. A mí me pasó un incidente hace un tiempo atrás con una ley de tránsito que yo no conocía, porque tampoco voy a conocer todas las leyes de tránsito, y creo que los que estamos aquí no puede pasar. Fue un error que no fue mío, fue de otra persona que venía manejando otro vehículo, le pega a un vehículo que está detrás de donde yo estaba, le pega a ese vehículo me pega a mí, y entonces el de hasta atrás dice, ¿saben qué? Yo me voy, arréglense ustedes. Y entonces pues yo me quedo tranquilamente a arreglar con la persona. Cuando llegan los del seguro y sacan el reglamento de tránsito, de pronto me dicen, ¿sabe qué? Ella no fue la culpable, porque el que realmente ocasionó todo no está. Y entonces no le podemos pagar el golpe. Y yo le dije, a ver, ¿cómo que no? O sea que ahora resulta que yo, que fui el afectado por esta persona, no puedo recibir tu ayuda. Dice, es que usted no conocía la ley. Eso fue lo que me dijo. Así que me tuve que quedar con el golpe, y la otra persona que era culpable y que lo admitía, saben que yo soy culpable porque yo le pegué, de pronto le dicen, oye, es que a ti la ley no te condenó, porque tú no eres la que propició todo. Así que al final yo terminé con un golpe porque no conocía una ley. Eso es lo que sucede. Antes de conocer a Cristo, la ley está vigente, ahí está lista. Y está tan lista que justamente los pasajes que trae la parte del jueves, por ejemplo, dice, en maldad fui concebido. A ver, ¿cómo es que fui concebido en maldad? No, pues que heredé todas las tendencias pecaminosas. Después dice el libro de Isaías 64:6, todas tus justicias son como trapos de inmundicia. Tu justicia no sirve. Pues por Son más que obras yo trate buenas. entonces de ser bueno y haga muchas cosas buenas, pues no estoy funcionando. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Pues con un solo pecado ya pecaste. Y hay un texto que me parece que no lo trae aquí la lección, y a lo mejor lo vemos más adelante, que es Eclesiastés 7:20. Porque dice ese texto que no he conocido justo que haga el bien y nunca peque. Es decir, puede ser justo, puede ser bueno, pero ¿cuál es el problema? Que va a pecar. Y con un solo pecado, la persona ya está perdida. ¿Y quién me señaló el pecado? La ley. La ley. La ley. Por eso es que antes de que yo conozca a Jesús, la ley está en vigencia. Ahí sigue la ley y sigue señalando los errores de todos los seres humanos, los conozcan o no conozcan, que está justamente en vigencia esa ley. Sabra. La Biblia claramente dice que todos somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque no hay justo ni un uno. Porque todos hemos infringido la ley. Todos somos infractores de la ley y cometemos pecado. Entonces, la ley, antes de recibir a Cristo, ¿cuál es la función de esa ley? Nos condena a todos. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la ley dice, todos han infringido mis decretos, ¿verdad? Lo que dice la ley. Entonces todos están condenados a muerte. Yo los condeno a muerte. ¿Quién se salva? Ninguno. Por eso es poderosa la ley, ¿no? ¿Quién se salva? Ninguno. Todos han pecado. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni un uno. Así que todos merecemos la muerte. Y la ley nos condena. Esa es la función de la ley antes de recibir a Cristo Jesús. Por eso es que la parte del lunes dice la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es que la ley, que es santa, justa y buena, puede ser una ley de pecado y de la muerte? Pues sí, porque la ley nos define el pecado. Nos dice, estás pecando. ¿Ok? Y además nos condena a la muerte. Pero esa función es para los que antes de recibir a Cristo Jesús. Pero aún ahí, la ley es santa, justa y buena. Porque la ley pone en alto los requerimientos divinos. Nos dice, tú debes vivir así. Esta es tu esperanza.
Exacto. Hay esperanza, aunque ahora no alcanzas estos requerimientos, hay esperanza para que los guardes. Amén. ¿Ok? Así que la ley en todo momento es santa, es justa y es buena. Aunque nos remarque nuestro pecado y al hacer una expresión ahí me dice, aunque nos lo restregue en la cara, es buena la ley, porque nos está diciendo, no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, si no los guardas, entonces vas directamente a la muerte. La ley es buena. Porque te da esperanza, pastor. Y da esperanza de que puedas hacer. Y de buscar a Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la función de la ley antes de recibir a Cristo. Amén. 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 Sí, y por eso es que el libro de Romanos mismo, en el capítulo 8, dice que el gran problema es que el ser humano se deja llevar a veces por el asunto de la carne. Dice el capítulo 8, versículo 6, la mente carnal conduce a la muerte, la espiritual es vida y paz. Y el versículo 5, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el espíritu piensan en los deseos del espíritu. Hay una diferencia. El carnal está pensando solamente en asuntos terrenos. Disfruta. Él es un hedonista. Vive ahora, disfruta, porque no sabe si vas a tener un momento más o vas a tener mañana. Y entonces todo lo de la carne viene a su vida y él es el que es dominado por eso. Ahora, ¿eso quiere decir que la ley no está en función? No, la ley sigue en función. Y a esta persona, aun cuando esté viviendo así y él piense que está bien, porque la sociedad donde él se mueve dice que está bien, la ley de todos modos lo sigue condenando. La ley condena el estilo de vida que esa persona tiene, porque sigue en vigencia. Y cuando esa persona de pronto se encuentra con la ley, vamos a suponer va todo ensangrentado porque acaba de cometer un crimen, etc. Y pues si personificáramos la ley viene de frente y lo encuentra, y de pronto la ley le magnifica lo que ha hecho y le dice, ¿sabes qué? Estás perdido, ya te encontré. Aunque él ni siquiera se haya dado Aunque cuenta. aunque en esa permisividad social donde él está, es permitido que él haga esa maldad. Pero cuando se encuentra con la ley le dice, ¿sabes qué? Ya te encontré, eres un malvado, estás condenado a muerte. Y le dice, pero yo ni siquiera sabía que existía. Y la ley le dice, yo siempre he estado, pero estás muerto. Porque toda persona que no se ha encontrado con Cristo está muerta. Eso es lo que dice la ley. Y tú no te has encontrado con Él. Y como no te has encontrado con Él, ve tu manera de vivir, ve tu estilo de vida. Por lo tanto, ¿qué cosa? Antes de que conozcas a Jesús, de todos modos estás muerto. Porque la ley viene a condenar un estilo de vida que la persona tiene. Bendito sea Dios, que en la tercera y última parte cerraremos justamente con qué sucede cuando entonces la persona se encuentra con Cristo, ¿verdad? Y justamente de eso vamos a regresar a hablar. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a la parte final de esta lección número 6, titulada La muerte de Cristo y la ley. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta profunda lección número 6, la muerte de Cristo y la ley. Ya analizamos las primeras dos partes y entraremos directamente a la tercera parte. Pastor Abraham, Pastor Isidro, a lo mejor hasta este momento hemos presentado el aspecto de la ley y alguno puede pensar que solamente hemos manejado el aspecto negativo de la ley, ¿no? Pero hemos llegado a la última parte, Pastor, donde también hay un asunto de esperanza, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ley después de recibir a Cristo? Bueno, aquí es donde justamente la lección tiene un giro. Vamos a usar esa expresión. Porque recordemos que antes de la ley, ya lo hemos dicho, la ley señalaba el pecado y lo sigue señalando y siempre lo va a señalar. Pero ¿qué es lo que pasa con la muerte del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, dice la lección, en la parte del jueves, que se hace maldición, es decir, Él cumple los requerimientos de la ley,
Pero como él tiene que morir por la raza humana, él recibe la maldición que estaba sobre mí. Así que él toma la maldición del pecado, aun cuando cumplió la ley, la toma sobre sí. Y entonces su obediencia ahora me la puede pasar. Amén. Pero aquí es donde viene lo interesante. Antes de que yo recibiera a Jesús, la ley me condenaba. Ahora Jesús me pasa su obediencia, pero aquí es la pregunta que nos debiésemos hacer. ¿La obediencia para qué? Si ya no hubiera ley, y ese es aquí el punto básico que nosotros queremos resaltar en esta lección y en las lecciones pasadas. Si ya no hubiera ley, Jesús me necesita dar su obediencia. ¿Para qué? Pues Ya que no, ya no hay ley. ya no hay, porque Ya no hay ley. ya no hay razón. Ya no hay ley, ya no hay razón. Yo puedo vivir lo que yo quiera. Puedo robar, puedo adulterar, puedo codiciar. Nada me va a condenar. No, nada me condena, nada me condena. Pero ahora, las Sagradas Escrituras nos dicen, 2 Corintios 5 y 7, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué significa ser una nueva criatura? Una nueva criatura es aquella que se amolda a un estilo de vida distinto. ¿Y qué es lo que me da el nuevo estilo de vida? El guardar la ley. Pero ahora vean lo interesante, porque eso es una lección muy interesante. Después de recibir a Jesús, la ley yo no la guardo para salvarme, ni la ley me condena, porque Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y recordemos que la ley es una ley espiritual. Entonces, ahora la ley se convierte en mi norma de vida. Yo no la guardo para salvarme, la guardo porque ya soy salvo. Y Jesús la obedeció y ahora yo la obedezco porque de esa manera doy evidencia de que soy una nueva criatura. Por eso es que ya no robo, por eso es que ya no adultero, por eso es que ya no miento, por eso es que obedezco a mis padres, por eso es que no tengo más dioses. Por eso es el nuevo estilo de vida en el cual el Señor Jesucristo me pide que vaya. Pero ahora ya no me preocupo por lo que dice la ley. Y es ahí donde la ley se convierte, ahora sí, en un cerco de protección. Así es, claro. Y me libera de muchas cosas. Así es. Sí, pastor Abraham. La lección de esta semana se llama La muerte de Cristo y la ley. Es decir, ya hemos dicho que la ley es eterna, que la ley no caduca, que la ley está vigente. Okay. Pero algo pasó con la ley en la muerte de Cristo. Jesús. Okay. Habíamos dicho en el segmento anterior que antes de recibir a Cristo, la ley nos condena. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Antes, la persona que no acepta a Cristo Jesús, ¿sí?, está condenado a muerte. El Señor Jesús viene, nos da el don de su vida y de su muerte. Y entonces, ¿qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? ¿Muere la ley? No. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. ¿Okay? Así que, ¿de qué nos libró Cristo? No de la ley. La ley sigue vigente. No nos libró, no nos redimió de la ley, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Y ahora Romanos 8:1. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, en su muerte expiatoria por ti, por tus pecados, Cristo murió para cumplir lo que la ley pedía. La paga del pecado es muerte. Cristo, que no pecó, pagó todos los pecados allá y nos libró de la condenación de la ley. La ley existe todavía. Lo que nos libró Cristo Jesús es de la condenación de la ley. Nos libró de la muerte y de su castigo. Ahora, ¿sigue existiendo la ley? Por supuesto que sí. Pero ahora el que está en Cristo ya no ve a la ley
como Su espejo condenatorio. su espejo condenatorio. Bueno, sigue siendo, pudiera ser, pero ya no lo ve Ya como no lo un ve asunto así. de condenación. Ya no lo ve así. ¿Ok? Ya no, ay, la ley me condena. No, ahora es, ¿cuánto amo yo tu ley? Amén. Todo el día es mi meditación. Ahora la ley cambió porque cambió la relación. Amén. ¿Sí? Antes tal vez estaban hablando de personas que no conocían la ley, la conocen y sí, los más. Pero hay veces en que conocemos la ley y no la guardamos. Ahora, la ley, ¿sí? Al que no guarda la ley, lo condena. Pero si nosotros confiamos en Cristo Jesús, Jesús nos libra de la condenación de la ley. Y la ley entonces se presenta ahora a los que han creído en Cristo Jesús como la expresión de Dios, un estilo de vida totalmente diferente. ¿Qué vida debemos de llevar? Ahí están los 10 mandamientos. Y ahora, esto que está mencionando el pastor es muy, muy interesante cuando nosotros lo vemos otra vez a la luz de Romanos 8.1. Porque en Romanos 8.1 se le pone el énfasis en la primera parte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si uno termina el texto, dice, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, si no hay un estilo de vida distinto, sigues estando condenado. Porque ahora ya no andas bajo la carne, es decir, ya la concupiscencia de la carne, como después dice el capítulo 8, versículo 5, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, la mente carnal conduce a la muerte, dice el versículo 6, versículo 7, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. A ver, ¿cómo está ese pasaje de Romanos 8:7? Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bueno, sí se sujeta cuando ya no está en la carne, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andan según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ahora aquel que está en Cristo se convierte en una persona espiritual. Ya no vivo yo. Ahora vean Cristo vive en mí. el texto que sigue a continuación, que es Romanos capítulo 7, versículo 14. Yo soy un ser espiritual. ¿Y qué es la ley? Porque sabemos que la ley es ¿qué cosa? Espiritual. A ver, la ley es espiritual y ahora yo soy un ser espiritual. Ahora podemos convivir sin ningún problema. O sea, en el mismo canal. En el mismo canal. Antes era un problema porque yo era una persona carnal. Y no se puede llevar una Y persona no- carnal y con no una lo ley puedo- o sea, espiritual. la ley es espiritual. Pues no. Choca. Pero ahora la persona que recibió a Jesús se convierte en una persona espiritual. Ya no está sujeta a los deseos de la carne. Lo que antes me llamaba la atención ya no lo hago. Por eso es que nosotros conocemos personas, todos los que estamos aquí, quizá quienes nos están viendo a esta hora, conocen personas que antes eran drogaditas, dejaron de ser drogaditas. ¿Cómo se convirtieron? El Señor los cambió en personas espirituales. Antes era adúltero, lo convirtió en una persona espiritual, ya nada más tiene una esposa. Antes era asesino, lo convirtió en una persona que respeta la vida humana, lo convirtió en una vida espiritual. Y ahora, ¿cómo viven diferentes? Ah, una persona espiritual está acorde con una ley ¿Qué es que es espiritual? espiritual. Sigue y ha sido espiritual la Así ley es. siempre. La ley siempre ha sido Y ya no está ese choque, El problema pastor. no era la ley, el problema éramos nosotros que éramos los carnales. Y ahora lo que el Señor hace es hacernos personas espirituales para que entonces Exacto. la ley espiritual con esa nueva naturaleza espiritual congenien. La solución fue cuando nuestro viejo hombre murió, Así es. cuando creímos en Cristo Jesús. Y ahora estamos libres para unirnos a otro que es Cristo Jesús. Ahora ya somos personas espirituales porque creemos en Cristo Jesús y ahora ya estamos de acuerdo con la ley espiritual. La ley deja de ser una carga y se convierte en una bendición. En un placer. En un- Vamos a decirlo, es en un placer. Claro. Amén. Pues hemos llegado al final, lamentablemente, de esta lección tan interesante, tan profunda, ¿verdad? De la lección 6, la muerte de Cristo y la ley. No queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo. Pastor Isidro. Pues yo nada más les invito, hermanos, para que justamente podamos pedirle a Dios que nos ayude a ser personas espirituales, para que podamos apreciar las bondades de una ley espiritual. Y de esta manera, como nuevas criaturas, caminemos junto con Jesús hacia la patria celestial. Amén. Pastor Abraham. Hay dos estadios en la vida del ser humano, antes de Cristo
y después de Cristo. Antes de Cristo la ley te condena. Después de Cristo la ley se convierte en una delicia. Aceptemos por fe a Cristo Jesús y que la ley sea nuestra delicia. Gracias, Pastor Abraham. Queridos hermanos, me parece que el asunto no es abolir la ley para que todos podamos vivir felices. El asunto es que el Señor nos transforme en personas espirituales. Siendo que la ley es espiritual y nosotros somos espirituales en Cristo Jesús, ahora todo esto puede congeniar y podemos ser personas tan felices y la ley puede llegar a ser una bendición para nuestras vidas. Que este repaso haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la nuestra. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de la selección. Que Dios les bendiga.